Hoy nos encontramos con el maestro Ricardo Peralta Salcedo, en donde nos va a platicar esa gran línea, ese gran inicio de un nuevo futuro. Maestro, muy buenas tardes. Querida Majo, qué gusto estar contigo de nuevo. Mucho gusto. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, contento de estar contigo. Pues hoy nos encontramos aquí para que nos platique un poco acerca de esa nueva era, de ese nuevo punto, de esos beneficios en los que todos los mexicanos estamos tratando de vivir y estamos con esa esperanza y ese ánimo y ese futuro en los cuales queremos vivir. Pues quiero hacer referencia primordialmente a un tema coyuntural. Hace 61 años, el presidente López Mateos inició una gesta que podría ser la parte que concluye o culmina con la Revolución Mexicana y que tiene que ver precisamente con la nacionalización de la industria eléctrica. Hoy esto está en la agenda nacional como la enorme prioridad de los mexicanos y hago referencia porque precisamente hace 61 años, el pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a 3 artículos de la Constitución y a 9 artículos transitorios, donde se establece de nueva cuenta cómo devolver a los mexicanos la rectoría de la energía eléctrica. Y hagamos un poco de historia. Recordemos que precisamente cuando se nacionaliza la energía eléctrica fue un ejercicio que regresa a nuestra nación algo que nunca debió haber ocurrido, que es otorgarle a las empresas extranjeras, a manera de colonización, precisamente el uso exclusivo de la energía eléctrica. Tenemos que decirlo con todas sus letras. Se tiene que respetar la inversión extranjera, la inversión nacional. Sin duda, México es un país de leyes. La cultura de la legalidad tiene que seguir por encima de cualquier postura, pero se tiene que priorizar, bajo cualquier circunstancia, que la energía eléctrica sea de y para los mexicanos de manera proporcional, pero superior por encima de cualquier interés público o privado que afecte a los bolsillos nacionales. Claro que sí. Con la llegada de la Cuarta Transformación en el 2018, ¿se puede hablar de un proceso alternativo? O sea, es decir, reconstrucción del tejido social respecto a lo que se decía tener en los sexenios anteriores y cuáles son las diferencias. La Cuarta Transformación merece que se le dé el nivel de las 3 anteriores. Yo le he venido comentando en distintos ámbitos. Si se le ha denominado a la Cuarta Transformación y se le ha equiparado al nivel de la transformación que significó la independencia nacional, lo que significó la reforma y lo que significó la Revolución Mexicana, con esa trascendencia histórica de esas 3 transformaciones, requiere también tener la atención nacional, pero esta transformación, esta cuarta transformación, es una dislocación del orden político, del orden social y del orden económico de nuestro país. Al hablar de una dislocación, estamos hablando de un reinicio, de un renacimiento de la nación entera en cuanto a la relación del poder político y el poder económico. Estos 36 años aproximadamente de gobiernos neoliberales hicieron lo necesario para que lo que significa el entreguismo se lograra en nuestro país. Por fortuna no llegaron con un porcentaje alto y no terminaron de destruir a nuestra nación. Llegamos muy a tiempo en esta transformación, y hablo en plural, llegamos muy a tiempo, porque esto no solamente es una transformación que debe de ser desde el gobierno, no debe de ser una transformación que impulse solamente un partido político. Si estamos hablando de las transformaciones sociales que han dado a México un cambio histórico en su destino y en sus objetivos, estamos hablando de una transformación de nación, del pueblo de México. Es una movilización social. No puede ser bajo ninguna circunstancia de una sola persona o de una institución política, y mucho menos pensarla ni confundirla como una acción política electoral. La transformación es algo mucho más allá de eso. La transformación es una modificación de las conciencias, es una revolución de las conciencias. Hay retos, muchísimos retos que superar como pueblo de México, sin duda, pero el primordial es el cambiar la transformación de las conciencias, el hacerle entender a la gente que esto nos conviene como país, como nación. Es un tema de prestigio nacional, es un tema histórico.
Lo que podamos hacer con lo que nos alcance de vida será lo que puedan legar nuestros hijos y nuestros nietos para que concluyan esa transformación y la mantengan por los años por venir. Claro, las organizaciones civiles, de sociedad civil, organizadas con la ciudadanía, ¿qué papel juega en el poder político en este aspecto, en dicho proceso? Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un desgaste porque algunas de ellas que conocemos públicamente fueron constituidas con el derecho de agrupación que señala nuestra Constitución, como lo tenemos todos los mexicanos, el derecho de agruparnos para fines lícitos. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil se vieron involucradas y están involucradas hoy en el descrédito de nuestra nación. Han sido utilizadas como arietes para perseguir fines económicos principalmente, de desacreditación, campañas de difamación, campañas de calumnias, campañas donde se ejerce el daño moral como premisa, y lo han hecho al amparo de patrocinios económicos desde el extranjero. Esto no es nuevo, esto ocurre en todo el mundo. Van de región en región donde ven afectados sus intereses económicos y políticos, y principalmente son posturas de derecha, son posturas que los conservadores han venido empleando desde que se conoce el concepto de la derecha y de la izquierda. Y seguramente tú sabes, Majo, que precisamente en el Parlamento francés, en el primer Parlamento francés, los conservadores se sentaban a la derecha del recinto legislativo y eran ubicados precisamente con estas figuras clasistas, elitistas, y fue desde entonces que se le identificó a la ideología de izquierda y a la ideología de derecha precisamente por el lugar físico donde se sentaban esos parlamentarios de esa época en el Parlamento francés. Y así ha continuado esa identidad, pero también por las posturas que han tenido en contra de los menos necesitados, de atención por parte de los gobiernos, en contra de las figuras de los más vulnerables. Su religión es el dinero. Su religión es simplemente entregar a esos intereses económicos toda la riqueza natural y toda la riqueza popular y la riqueza histórica que puede tener un pueblo en favor de intereses solamente de carácter económico. Eso es la derecha. Y estos grupos a los que te refieres, las organizaciones de la sociedad civil, se han prestado a manera de arietes, de sicarios, de mercenarios, en virtud de esos intereses. Sin embargo, estas organizaciones de la sociedad civil, por fortuna, no son las únicas. Hay organizaciones de la sociedad civil que han contribuido al desarrollo democrático de nuestro país, que han realizado actividades donde el beneficio social es en favor de los más vulnerables, donde han rescatado a sectores de la sociedad olvidados y donde han coadyuvado a ese desarrollo social de nuestro país a través de estas organizaciones también. Por fortuna, y quise hacer ese ejemplo, no son todas. Por fortuna, son una enorme minoría las organizaciones de la sociedad civil que se prestan a actividades de ser mercenarios, de ser sicarios de los que luchamos socialmente por un cambio en esta nación, y están plenamente ya identificados por el pueblo. Una de estas organizaciones, que la conocemos muy bien, es esta que ha mencionado el presidente López Obrador, esta de Mexicanos en Favor de la Corrupción o algo así, que propician precisamente actos en contra de la nación mexicana. Hablando de minorías, maestro, usted ahorita acaba de dar una palabra muy clara, ¿no? En las pasadas elecciones del 6 de junio, pues decidieron todos los ciudadanos que pues la mitad de la ciudad pues no está gobernada por Morena. ¿Cuál es la clave o cuál es el trabajo que deben de seguir haciendo para que pues esto vaya evolucionando? ¿Cuál es eso? La movilización social. No olvidemos cuál fue el origen del partido Morena. El partido Morena, insisto, no es propiedad de nadie, es propiedad de una movilización social que se hizo hace décadas. Esa movilización social fue la que transformó las conciencias y la que creó en la Ciudad de México un gran bastión de conciencia social. Empezó un desgaste de los liderazgos en los cuales la gente creía
Se dejó a un lado a las bases que crearon el movimiento social del presidente López Obrador y del obradorismo de la Cuarta Transformación, y se dedicaron a administrar. Los gobiernos se convirtieron simplemente en servidores públicos y se olvidaron de lo más importante, que son las bases de la militancia, de la organización social. Y yo creo que se puede hacer una reconstrucción de ese vínculo extraordinario entre la ideología, que hoy por hoy se tiene que fortalecer también en esas bases, en esas estructuras, y el ejercicio público, sin duda. Tenemos que regresar a las calles, que regresar a los mercados públicos, ir a las barrancas, así como lo hemos hecho a nivel nacional, y que por eso está el resultado electoral que se dio. De 15 gubernaturas se ganaron 12, y un partido aliado también en San Luis Potosí. 2 partidos aliados, el Verde y el PT, ganaron San Luis Potosí. El resto se ganaron en favor del movimiento social del presidente López Obrador, y no necesariamente por la institución partidista. Fue la movilización social, porque se regresó precisamente a la base. Se recuperó la conciencia de las bases que hicieron que se multiplicaran los votos en favor del movimiento, y en favor también de algo muy importante, de tener buenos candidatos. Hoy lo que ocurrió en la Ciudad de México es lamentable. Sin embargo, yo estoy seguro que con trabajo, con convencimiento y con candidatos que convenzan a la población, se puede recuperar el gran bastión del progresismo en México. Ha sido un cambio en el cual ha habido respuesta por todos los ciudadanos, pero se requiere ganar la capital ante la ofensiva conservadora. ¿Cómo enfrentar esa idea conservadora para seguir cumpliendo con pues los propósitos y los beneficios que hemos visto que se han hecho algunos ciudadanos con beneficios y han logrado actos increíbles? En términos de léxico bélico, perder una capital es un preámbulo, incluso desde el punto de vista de percepción, a una derrota. El hecho de que se haya perdido parte del territorio, también para no decirlo tan dramático, de que se perdió la capital del país, pero territorios que era prácticamente imposible que los reaccionarios pudieran tener alguna vez bajo su administración, es precisamente por ese exceso de confianza en una marca. Este es el mejor ejemplo en el que lo que sucedió en el interior de la República, en estas entidades federativas que se ganaron de manera aplastante, con convencimiento, con trabajo en las bases, no necesariamente por la marca nada más, sino por el trabajo social que se hace día a día. La lucha social no es nada más en épocas de elecciones, no es solamente en los procesos de calendario electoral. La lucha social, a los que nos gusta la actividad y la lucha social, es 24/7. Hay que estar presente siempre. Un like no significa un voto en ninguna red social. La gente te tiene que ver, te tiene que conocer, y los servidores públicos tienen que ensuciarse los zapatos. El léxico bélico decía, están los ejemplos de las grandes guerras mundiales. Tomar una capital prácticamente era sinónimo de una victoria. ¿Qué puede ocurrir en el futuro, Majo? Ahí están los ejemplos de algunos países latinoamericanos y también de algunos europeos, donde prioritariamente ha gobernado la izquierda, pero que tienen tomada la derecha las capitales de los países. ¿Puede ocurrir en México? En política todo es posible. Todo es posible, sobre todo con intención y con trabajo. Pero insisto, la repetición y la acumulación de errores llevan a un fracaso rotundo. Pero la repetición y la acumulación de aciertos también llevan a un éxito rotundo. Y eso es lo que se tiene que hacer. Nos tenemos que acostumbrar, los que estamos de este lado de la historia, a convencer a la gente, a pesar de que hoy estamos en una condición simplemente electoral de desventaja. Cuando vengan las siguientes elecciones tendremos el tiempo suficiente para convencerle a la gente de que la Cuarta Transformación llegó a nivel nacional y que donde inició fue en la Ciudad de México. Y para que esto siga teniendo un efecto nacional de beneficio social a todos los rincones del país,
la Ciudad de México significa el país entero, porque es la capital nacional. La cuarta transformación tiene que ser un movimiento integrador, donde sume todo tipo de voluntades, si es en favor de la nación, no es en favor de un grupúsculo. Si eso precisamente es la cuarta transformación, y lo ha mencionado en reiteradas ocasiones el presidente de la República, no podemos ser sectarios en un movimiento incluyente. Al contrario, tenemos que abrirnos cada vez más para que la cuarta transformación sea cada vez más plural, que nos una la patria y nos nutra la pluralidad. Ricardo Peralta, ¿cómo va a innovar para fortalecer este tejido social de la cuarta transformación? Tenemos que llevar a los jóvenes a un nivel que nunca han estado. A los jóvenes siempre se les pide experiencia para poder trabajar. Se les pide que tengan un currículum a manera de expediente laboral, cuando la enorme mayoría están entre los 20 y los 30 años de edad. Es una incongruencia. Hoy nos tenemos que hacer acompañar de los jóvenes para que vayan adquiriendo esa experiencia de los que ya no somos jóvenes, pero que tenemos la energía y la potencia para cambiar las cosas. Hoy, el enorme motor de este país es la juventud. Una juventud creativa, talentosa, combativa, revolucionaria. Y la gran fuerza de la transformación es la juventud de México. Esto es una innovación para el ejercicio político, porque si hay un sector de la población politizado, es la juventud de México. Son un ejemplo mundial. Y hoy por hoy, la juventud de México nos va a dar el gran ejemplo de lo que se debió haber hecho hace décadas, de los que generacionalmente pudiéramos tener una responsabilidad por no haber actuado antes. Pero también tienen la responsabilidad de tomar esa estafeta para continuar con esa transformación. Para volvernos a encontrar en la coyuntura que hoy nos encontramos, pasarán 30 años. Por eso es importante que se actúe hoy, se convenza hoy a los jóvenes de que el cambio está en sus manos y de que transformar también es pacificar, que transformar también es darle a toda la gente la posibilidad de tener desarrollo, pero principalmente transformar es bienestar. Perfecto, maestro, muchísimas gracias por Gracias compartirnos esta innovación, estos nuevos lineamientos a partir de esta decisión de los ciudadanos de la Ciudad de México. Es un gusto que esté con nosotros, que nos haya compartido todas estas ideas y propósitos del ejercicio político. Muchas gracias, Nos veremos en otro espacio. Muchas gracias, te agradezco mucho. Saludos a todos. Le agradecemos el día de hoy la compañía al maestro Ricardo Peralta Saucedo, en donde nos compartió esos grandes beneficios para todos los chilangos en la Ciudad de México. Yo soy María José Valencia y nos vemos en la próxima emisión a través de esta señal.